Agradecemos su presencia en la jornada vespertina del foro MindConnect 2019. En esta ocasión vamos a iniciar con Edith Medina Paz, directora de Biology Studio. Ella es pionera en el campo de bioarte en México, se especializa en materiales biológicos y biofabricación con aplicaciones al diseño, el arte y la ciencia. Tiene estudios desde hace más de 10 años. Su trabajo se desarrolla a partir de procesos biológicos en los que la experimentación con bacterias, hongos y elementos naturales juegan un papel importante para el desarrollo de nuevas materialidades en los campos del arte, la moda y el diseño. Ha colaborado con museos, universidades e institutos de investigación en México, España, Colombia, Centroamérica e Inglaterra. Es fundadora y directora creativa de Biology Studio, primer estudio mexicano en vincular arte, diseño y biología, donde actualmente se encuentran experimentando nuevas opciones de materiales. Le damos la bienvenida a nuestro foro y comenzamos. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación a todo el equipo Mind por hacer posible esto y porque nos atendieran muy bien y estén al pendiente de todo. Yo hoy les voy a hablar un poco, sí, de innovación. Es muy interesante, hoy por la mañana cuando se abría el panel para las charlas, se hablaba mucho de innovación y creo que es una palabra que hemos estado usando y un poco en el camino se va gastando porque ya de repente al final no sabemos muy bien cuál es como la conceptualización de innovación y creo que eso es como muy importante. Tomás, que es quien dirige el Centro Mind, decía algo muy importante, hablaba de los procesos, hablaba de cómo los procesos son tan importantes para visibilizar el proceso de innovación. Lo digo porque vamos a empezar a ver cosas que se relacionan un tanto con historia material, un poco con biología, un tanto con ciencia de materiales, un poco con biología sintética y también con procesos que ocurren en la naturaleza de manera, pues, valga la redundancia, natural, ¿no? La primera imagen que vamos a ver es bastante interesante porque yo creo que el futuro no es algo que nos dan, ¿no? La mejor manera de predecir el futuro es inventárselo y eso es parte del proceso de innovación. Cuando nosotros inventamos el futuro, de alguna manera nos hacemos cargo de ese futuro y en ese sentido de ese proceso de innovación. La naturaleza nos ha estado mandando, me voy a parar porque la verdad es que sentada no me siento cómoda. La naturaleza nos ha estado enviando diferentes señales, nos está hablando, nos dice cosas todo el tiempo y una de esas cosas que nos dice es que los procesos de intervención humana que suceden en la naturaleza se asimilan, las asimila. Yo siempre les digo que el cambio climático es algo importante y algo fuerte y que revertirlo es complejo. La naturaleza se va a regenerar, eso no lo dudemos. Lo va a hacer, porque lo ha hecho durante siglos. El asunto es que no se va a regenerar con nosotros, y ese es el asunto. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza va a hacer sus propios procesos de cambio, aún incluyendo en ese cambio y en esa transformación al humano. Entonces, muy posiblemente desaparezca, o sea, va a desaparecer la humanidad, pero la naturaleza se va a regenerar. Entre esos procesos de regeneración, en el 2010 en Hawái, en las islas de Hawái, empezaron a catalogar uno de los primeros minerales que de alguna manera tenemos cuenta, que es un mineral de la historia contemporánea, es decir, un mineral que es generado a partir del impacto humano. Ese mineral se llama plastiglomerado, es el que ustedes están viendo en las pantallas y de repente siempre que muestro esta imagen en talleres, en conferencias, al final siempre me preguntan, ¿de verdad existe? Ese pedazo de roca que está ahí existe. Ese pedazo de roca que está ahí está catalogado de manera científica y geológica, está considerado como el primer material del antropoceno, ¿no? Es decir, el antropoceno no es otra cosa que esta época en la que el humano impacta de manera fuerte a la naturaleza, y al contexto. Eso que estamos viendo nosotros no es otra cosa que una mezcla entre plásticos, minerales y calor. Cuando se produce esto en el mar, se producen estas mezclas. Cuando se produce esto en la tierra, en el bosque, se produce este mineral. Este mineral puede parecer de ciencia ficción y lo es un tanto, pero nos habla de lo que está sucediendo a nivel del proceso natural. Es decir, hoy hablar de naturaleza es un poco complejo,
porque la naturaleza está implicada con los procesos de intervención humana y posteriormente ya de intervención científica. Entonces, como primera reflexión, pensemos en qué vamos a entender por naturaleza. Bueno, pues ese contexto que tenemos alrededor, pero que no es un contexto que no se mueve, es un contexto dinámico. Siempre que pensamos en naturaleza parece que pensamos en el ambiente, o sea, cuando hablamos de naturaleza y impacto ambiental hablamos de basura, pero pareciera que esa naturaleza no se mueve, parece que esa naturaleza no estuviera viva. Y de lo que vamos a hablar aquí es de cosas que están vivas, ¿no? De cosas que se mueven, de cosas que impactan, que tienen una dinámica y que tienen una lógica. Y bueno, hace más o menos unos 10, 12 años, un poco hablando de naturaleza, un poco hablando de materias primas y un poco hablando de historia material, esta pequeña gluconoacidobacteria Schilinus, por su nombre científico, que no es otra cosa que una celulosa bacteriana y que no es otra cosa que en el argot popular se hace conocer como la madre del vinagre, ¿no? Entonces, sí, así se conoce de manera popular. Se convierte en el parteaguas de toda una revolución biomaterial y evidentemente una puerta abierta para hablar de nuevos materiales que se están produciendo actualmente. Hace rato en una de las conferencias que teníamos me parecía muy importante, porque ustedes van a ver ahorita una serie de materiales, empezamos a hablar de lo que se necesita para que estos materiales ya existan. Es decir, existen materialmente, pero no existen validados totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que de repente las normativas no los están considerando de maneras todavía totales, y entonces estamos trabajando para que esto suceda. La gluconoacetobacteria no es otra cosa que un microbio, como dice ahí, que produce celulosa de estructura idéntica a la versión vegetal del papel y algodón, y se crea como un gel. Se tienen datos de que en la época prehispánica se utilizaba como un papel así le llamamos nosotros actualmente, papel microbacterial, pero anteriormente no hacían la diferenciación de si era un papel microbacterial o un papel vegetal que venía del algodón, porque en realidad nuestra relación con el entorno natural era completamente distinta, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esta celulosa bacteriana? Pues lo que ustedes están viendo es un proyecto que fue el que le abrió la puerta a toda esta nueva revolución de materiales. Estoy hablando de un proyecto que no es de hace 2, ni de hace 3, ni de hace 4 años. Estoy hablando de un proyecto que sucedió más o menos 10 años aproximadamente. No sucedió en México, sucedió en Inglaterra a cargo de esta mujer que se llama Susan Lee. Y era un proyecto, básicamente, ella egresa, es diseñadora de modas. Ojo, otra de las cosas de las que voy a hablar es de la interrelación disciplinaria, académica y de conocimiento. Muchos de estos proyectos no provienen únicamente del espectro científico, sino más bien del espectro de diseño, de las artes, ¿no? De la ciencia de los materiales, de la biotecnología, de la biología, de la arquitectura, que se vinculan evidentemente con campos científicos y biológicos para producir materiales. Y esto que estamos viendo son 2 chamarras hechas de celulosa bacteriana, eso que veían ustedes anteriormente, o sea, esto, que es como una especie de nata que crece en el vinagre de manzana, ¿no? O en el vinagre de piña. Si ustedes fermentan, el proceso de fermentación cotidiano, crece una nata en la parte de arriba, y esa nata, bajo condiciones específicas, la sacas, la retiras y se convierte en una celulosa o en un textil bacterial, dependiendo de lo que tú quieras. Entonces, pues eso justo aplicado a textiles se convierte en estas 2 chamarras que tenemos ahí. Y Susan Lee se convierte en una de las mujeres más importantes dentro del ámbito de los materiales y de los nuevos materiales, por la sencilla razón de que abre la puerta para pensarlos desde otro lugar, ¿no? ¿Cómo es pensarlos desde otro lugar? Hay una parte importante, cuando hablamos de innovación, hablamos usualmente o pensamos en un objetivo material, pero no en cómo estamos pensando las cosas. Por ejemplo, si hablamos de software y innovación, sería preguntarnos por cómo pensamos el software desde otro lugar. Y nosotros dentro de los materiales es exactamente lo mismo, es pensar los materiales desde otro lugar. Y lo que hace Susan Lee es básicamente eso, pensar los materiales desde otro lugar
Y esta investigación resulta de una investigación que ella estaba haciendo cuando egresa de una de las escuelas más importantes de diseño que se llama St. Martin's, ¿no? Que tienen un área de textiles futuros, y el proyecto sale de ahí, empieza a investigar, ¿no? Hace toda una investigación y resulta que lo interesante es pensar que estos materiales los puedes cultivar en tu casa o los puedes cultivar de manera cotidiana. Ella los cultivaba en unas tinas de baño que tenía en su estudio, que era como un piso como este, en donde ponía muchas tinas, ponía procesos de fermentación, los cubría con un plástico, ¿no? Y los dejaba crecer. Cuando estaban en un crecimiento de aproximadamente 2 centímetros, los retiraba y evidentemente aquello que era bastante grande, que eran como lienzos de 1,5 metros, casi 2 metros, ella ya podía manipularlos como un textil y podía teñirlos y podía hacer lo que, tiene una serie de condiciones el material, de las cuales no vamos a hablar hoy aquí, para no adentrarnos demasiado, que te restringe a hacer ciertas cosas, pero en general la idea importante era pensar ese material desde otro lugar, pensar en que hay opciones al papel que conocemos y pensar que hay opciones hacia la piel que conocemos. Ahora ya hay aplicaciones más contemporáneas. Está Make Grow Lab, que es un proyecto de una polaca que se vino a México a hacer toda una investigación de cómo en México sembramos y cómo en México generamos nuestros procesos de agricultura, porque resulta que la celulosa bacteriana, al ser un producto de la naturaleza, es 100% biodegradable, al 100%, no en un 50%, no en un 60%, es al 100% en tierra y en agua. Es también compostable, eso quiere decir que si la entierran en las macetas de su casa se deshace, y esto le da una capacidad bastante impresionante. Entonces, el proyecto con el que empezó fue un proyecto de poner las semillas. A veces las semillas, cuando vamos a cultivar, nos las dan en bolsas, o a veces nos las dan en unos como materias primas que cuando las plantas no se degrada esa materia prima. Lo interesante con la celulosa es que la planta sí se deshace y la semilla germina, no interviene en el proceso de germinación. Pero ella lleva el proyecto más allá y comienza a hacer empaques de celulosa bacteriana, lo cual para muchos era como un tanto complicado, porque la primera restricción que tenía la celulosa bacteriana es que no era impermeable, es decir, que al mojarse no es hidrofóbica y que al mojarse volvía a su característica inicial. Ella logra, tras un proceso, hacerla impermeable y hoy pues esta celulosa tiene una capacidad. Hoy tiene esta empresa y a muchos de nosotros nos envía mails para hacer solicitudes y peticiones para guardar papas, tiene como empaques para papas, para palomitas. También hay otra empresa que acaba de sacar papel para cigarro, ¿no? Entonces ya la industria de celulosa bacteriana está prácticamente desarrollándose hacia una industria que competiría en un futuro no lejano, con la industria del papel. Y bueno, evidentemente es un organismo vivo, no es un organismo muerto. Y voy a empezar a hacer como un recorrido un poco más rápido para llegar hacia el final y hablar un poquito de cómo nosotros, yo, desde Biology Studio nos vinculamos con estos temas. Como dijeron, Biology Studio es un estudio y ahorita les cuento al final. Ella es Diana Scherer, es artista y ella crea textiles con plantas a partir de fibras que surgen del pasto, y en el pasto hay una serie de raíces que se cruzan en la parte de abajo y que ella aprovecha para que puedan crecer estos… Ahí está. ¿No? Para que puedan crecer estos patrones que ella de alguna manera, lo hace muy específicamente. Es un proyecto que lleva bastantes años ya desarrollándose, no lo desarrolló sola, evidentemente lo hizo con un botánico, con un biólogo y con todo un equipo científico. A ella se le ocurrió la idea porque vio el crecimiento de los pastos y de las raíces y ella comenzó a hacer su investigación, otra vez basada en una investigación previa sobre raíces aplicadas, pero en este caso a textiles. Cuando yo siempre digo que esto parece muy sencillo, pero los pastos son de las versiones más complejas vegetativamente hablando de modificación. En México hay un proyecto de un colombiano nacionalizado mexicano ya, del Instituto de Matemáticas de la UNAM,
Y él propuso el primer proyecto de arte transgénico en México en más o menos 2001, y el proyecto consistía en hacer, hoy para nosotros los jardines verticales son de lo más común, de hecho ya están en desuso porque utilizan muchísima agua y entonces se convierten en un problema. ¿A todos nos queda claro qué es un jardín vertical? ¿Sí? Sí, estos jardines en las paredes que se proponen para espacios urbanos porque no hay espacio para los jardines. Bueno, pues este matemático se le ocurre hacer lo mismo, pero modificando un pasto. Y ese pasto, la intención que tenía era ser más resistente, es decir, no regarlo tanto. Recuerden que los pastos consumen muchísima agua, pero la característica interesante era que este pasto iba a oler a jazmín. Es decir, cada vez que tú entraras a tu casa, ibas a tener el olor a jazmín en tu casa y eso recrearía tu mente. Era un proyecto artístico, sin embargo, propuesto por un científico. El proyecto se desarrolló 6 años después, porque modificar genéticamente un pasto es muy complicado. Y además el pasto que ellos estaban trabajando era sumamente complejo. El proyecto se desarrolló con unos equipos de científicos bastante importantes en México y 6 años después vimos el resultado. ¿A qué voy? Los procesos no son inmediatos, no son rápidos, y eso también hace que sea importante el proceso de innovación en materiales, porque en el camino vamos entendiendo ese material, pero también vamos generando derivas de ese material o vamos generando otras opciones de este material. El pasto de Diana Scherer lleva por lo menos unos 4 años de investigación. Hoy, evidentemente, la fibra que ella genera está mucho más evolucionada de lo que estamos viendo en estas fotos. Ella me encanta, es Faber Futures, ¿no? Y esto es teñido con bacterias y me encanta porque es otra vez hablar de sistemas vivos. Cuando hablamos de sistemas vivos, hablamos de otro tipo de materialidad y de otro tipo de generar procesos materiales. No es como nosotros lo hemos aprendido. Trabajar con sistemas vivos nos da una lógica en el que tú generas un patrón, pero siempre ese sistema vivo empiece a generar su propio patrón, por lo que nosotros tenemos que aprender a diseñar desde otros lugares, ¿no? Cuando hacemos biodiseño, yo hablo hoy mucho de biodiseño y de biofabricación, porque en realidad son dos apartados que aunque se vinculan, están enlazados. La biofabricación es la fabricación con sistemas vivos, llámense bacterias, levaduras, hongos, etc. Ese rango de sistema vivo. El biodiseño es pensar a ese sistema vivo con una programación específica, llámese programación no necesariamente hablando de un hardware, sino más bien cómo nosotros creo que yo me voy regresando. Cómo justo yo le voy a dar forma de lo que yo quiero hacer desde el sistema vivo. Y esto implica un reto mayor, porque yo puedo estandarizar un crecimiento cuadrado y seguramente por la lógica de la planta siempre se va a extender hacia los lados, porque esto es lo que sucede también a veces con los pastos. Yo necesito que el pasto no se vaya a los lados. Entonces el aprendizaje es de alguna manera generar procesos de adaptación, que esto es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Pensemos siempre hablo de los jardines de adaptación de la época de la colonia, ¿no? Cuando vinieron los españoles, hicieron todo el proceso de colonialismo, se llevaban las plantas mexicanas a España y hacían sus jardines de readaptación, por decirlo de alguna manera, ponían las plantas ahí, las adecuaban al entorno, y posteriormente, cuando ya estaban adecuadas, las volvían a regresar a México y entonces teníamos una planta con una que había nacido en México, pero ya no tenía la lógica mexicana, sino más bien la lógica de clima de Europa y tenían que volver a adaptarlas. A estos jardines se les llamaban jardines de aclimatación, ¿no? Están en la historia del naturalismo en México y en Europa, y son un espejo muy interesante del sistema vivo como diseño, ¿no? Bueno, hablando como de todos los procesos de sistemas vivos,
justo hablamos también de estos procesos en donde ya generamos materiales un poco más específicos. Los materiales más específicos son aquellos que nos pueden servir para hacer empaques, para hacer cosas más duras, para hacer muebles. Entre ellos está Radial Biomateriales, que están por acá, que son de aquí de Guadalajara, que es un proyecto que está desarrollando materiales y biomateriales. Voy a usar el término porque han sido una serie de preguntas que me han hecho a lo largo del día de biomateriales no convencionales. Cuando hablamos de biomateriales, usualmente dentro del campo científico y médico, hace relación a materiales que tienen que ver con la industria de la medicina y que se adaptan al cuerpo y que tienen en sus procesos implicaciones biotecnológicas. Cuando hablamos de materiales o biomateriales no convencionales, estamos hablando de toda una cuestión de materiales que no necesariamente tienen esa lógica y que han sido de alguna manera adaptados o conceptualizados desde otro lugar. ¿Okay? Entonces, esto es un ejemplo de un material desarrollado con micelios de setas. Los micelios de setas es la parte vegetativa de los hongos. Usualmente lo que nosotros nos comemos es la parte frutal del hongo y nunca conocemos la parte de abajo, ¿no? La parte de abajo a mí siempre me encanta pensarlo como un rizoma enorme, es decir, como una red que se extiende. Si nosotros pudiéramos pensarnos a nosotros mismos como los hongos, yo sería el fruto. Y todo lo que está abajo, esto que no estoy viendo, que es una serie de redes que van de un lugar a otro, ¿no? Que me conectan contigo, que me conectan con las personas de allá atrás, que me conectan justo también con ustedes. Esas son las redes que hacen que se comuniquen estos hongos con otros contextos, es decir, con árboles, con plantas y con toda la interrelación que existe en el contexto de la naturaleza. A eso nosotros le llamamos micelio. Y los micelios, sí, bajo un patrón y bajo un protocolo específico, se pueden convertir en materiales. Lo que hacen es aglutinar básicamente. Aglutinan una materia prima que está ahí bajo un proceso y se pueden convertir en materiales un poco más resistentes que otro tipo de materiales, ¿no? Entonces, y tienen diferentes vertientes. Tienen las vertientes para hacer envases, para hacer muebles de decoración y para hacer en pieles, que está en un proceso más de experimentación. Ella es Fara Peluso y Fara me gusta porque es una italiana afincada en Berlín y Fara tiene una investigación muy interesante de algas, otro gran sistema vivo, y ella empezó a vincularse con empresas, básicamente de emprendedores, pero con empresas, y esto es muy importante porque cuando hablamos de biodiseño usualmente se vincula a diseñadores o a gente que está en las áreas creativas, que está vinculada nada más a ciencias de la vida y que esa experiencia de ciencias de la vida la utilizan pues para desarrollar proyectos creativos, pero no con salidas utilitarias. Este proyecto es bastante complejo porque ella, en colaboración con una empresa biotecnológica de biomateriales, comenzaron a tomar a las algas, esa cosa verde que ustedes ven ahí son algas, en algunos casos son espirulinas, en algunos otros son otro tipo de algas más complejas, y lo que está haciendo ella es hacer un panel bioluminiscente, que esto que ustedes están viendo que brilla, es utilizar las capacidades que tienen las sustancias de las algas para poder hacer pequeños films o digamos como si fueran cortinillas que pueden brillar por sí mismos. Esto a lo mejor a nosotros nos parece de ciencia ficción y que no va a pasar, pero es una realidad. Hay un edificio, no recuerdo si es en Estocolmo, que está todo originado, todas las ventanas y la iluminación están pensadas con sistemas de microorganismos y es una red enorme. Hagan de cuenta que es como una gran cortina de plástico, y esta gran cortina de plástico lo que hace es mediar la temperatura que hay al interior y al exterior y también nivelar los niveles de energía que están conectados a todo este sistema. Es como si fuera una cortina de emergencia que cuando se va la luz hace que la luz se compense, pero está pensado completamente con microorganismos. Los microorganismos están presentes casi en todos lados. Las algas son uno de los reinos, digamos, maravillosos que está poco investigado y que está poco aprovechado. Fara no solo tiene estos proyectos, tiene unos proyectos de textiles y también de cómo se interrelacionaría con el cuerpo las algas.
Este es el mexicano Fernando Pizarro. Fernando es un caso bastante peculiar, ¿no? Él comenzó a trabajar con celulosas bacterianas hace mucho tiempo. Él es artista, ¿no? Y también es diseñador y comenzó a investigar más un espectro de residuo y de vinculación con sistemas vivos. Luego le dejó de interesar un tanto el sistema vivo y comenzó a trabajar con zanahorias. Eso que ustedes están viendo son zanahorias en diferentes formatos, residuo de zanahoria, no la zanahoria per se, ¿no? El residuo de zanahoria. Después iba a los puestos de jugos y les pedía el material. Hoy el proceso se transformó, empezó a hacer ladrillos como de construcción, y hoy decidió que quiere hacer una serie de insumos materiales para la industria de la construcción a partir del residuo de zanahoria. Está en proceso de patentar la fórmula que tiene, porque la fórmula se puede aplicar incluso para conectividad, es decir, conduce electricidad. Y él ha hecho prototipos de los apagadores, ¿no? De apagadores y de una serie de materiales para la construcción. Esto es muy interesante porque a él le interesa específicamente el área de construcción, el área de hacer aglomerados, ¿no? Recordemos que en la construcción hay varios materiales ecológicos, llamados así, que tienen una implicación con residuos, ¿no? O con materiales que están de sobra en otros entornos y se pueden aplicar. Él específicamente quiere usar la zanahoria porque en México la zanahoria, el residuo de zanahoria tiene una producción altísima de desecho y además pues no se recupera, es muy resistente y además de esto tiene capacidades de absorción de líquidos y también no necesita demasiados aglutinantes, que esto es muy importante. A veces una de las cosas más complicadas cuando estamos haciendo materiales es aglutinar el material, y en el caso de la zanahoria se aglutina casi de manera natural. Entonces eso es como una cuestión importante y un punto importante para desarrollar materiales. Él es uno de mis científicos favoritos. Es un científico loco, sí tiene el estereotipo del científico loco. Él se llama Simon Parkes. Simon es reconocido a nivel mundial por una razón, y la razón es porque se hace muchas preguntas y tiene mucha curiosidad. Simon ha estado en interrelación casi con todos los científicos e innovadores de materiales haciendo preguntas. Eso que estamos viendo nosotros son diferentes materialidades que a él ha ido evolucionando a partir de celulosas bacterianas, de hongos. Por ejemplo, logró hacer hace ya muchos años, cuando todos estábamos como investigando y preguntándonos cosas, Simon lo que hizo fue desarrollar una piel de hongos que fuera completamente hidrofóbica, y la hizo solo en un prototipo muy pequeño. A Simon no le interesa desarrollarlo en grande, lo que sí le interesa es lo que se puede hacer con ello una vez que documenta. Es un científico bastante reconocido. Si uno entra a su página, lo que van a encontrar es un blog viejísimo, de estos blogs de WordPress como de la época de hace 5 o 7 años, pero es un blog que cuando empiezas a scrollear, empiezas a encontrar todas las investigaciones con bacterias que tiene. Él es un gran innovador por el sencillo sentido de que le da a sus investigaciones. Él las abre para que otras personas lleguemos y podamos ver una serie de interrelaciones con los materiales que él tiene. Afortunadamente él trabaja con una universidad, lo que le da la capacidad de tener un laboratorio a su disposición y poder hacer todos estos experimentos. Él sí viene del lado científico completamente, pero no tiene esta intención solo de comprobar cosas, sino incluso de generar de alguna manera estéticas muy específicas. Por ejemplo, tiene un ejercicio de colores rojos que hacen con bacterias, que es bellísimo, uno con colores morados. Después comienza a investigar cómo reaccionan las bacterias a la música y tiene todo un ensayo musical con bacterias. Y entonces Simon se convierte de muchas maneras en este personaje que, aún al venir de la ciencia y tener todo este aprendizaje de la comprobación y la corroboración, no es su fin último,
sino su fin último, e incluso yo siempre lo digo de broma, parece más la de un creativo, la de un artista o la de un diseñador, más que la de un científico. Y de verdad que si les interesan estos temas, Simon es un buen inicio para empezar como a ver toda esta serie de experimentos. Su blog es un poco intenso porque tiene mucha información. Y bueno, voy a ir como cerrando cosas porque les he puesto algunos proyectos que parecen prototipos y que de alguna manera también son experimentos y son prototipos, ¿no? No están de lleno aplicados todavía en la industria, aunque varios de ellos tienen el potencial y seguramente en un rango de 3 a 4 años muchos de ellos estarán ya ejercitándose como materiales específicos. Uno de ellos es este maravilloso proyecto de Adidas, BioSteel. Voy a hacer el enlace, ustedes recuerdan a Susan Lee, ¿no? Que les dije que ella había abierto la puerta de los nuevos materiales. Cuando Susan Lee saca este proyecto, de las empresas que se vinculan con ella es Adidas, con un área y un departamento de investigación biológica que tiene Adidas específicamente para el desarrollo de este tipo de tenis y de otros. Adidas tiene una colaboración con, no me acuerdo, con Parley. Parley es una fundación que lo que hace es recoge plástico de los océanos y este plástico lo de alguna manera lo recuperan, lo procesan y lo convierten en suelas y textiles. En México nos llegan los tenis de Parley y de Adidas. De hecho, si ustedes van a cualquier tienda de Adidas, van a encontrar una etiqueta que dice Adidas Parley, ¿no? Y son los tenis que son recuperados de estas, digamos, residuos del mar de plástico. Este fue uno de los primeros proyectos que hizo Adidas más visibles con sus tenis. El siguiente proyecto que no ha salido a la luz, ni el de él, ni ahorita vamos a ver el de North Face, han salido a la luz porque, o se han vuelto comerciales, porque están generando que el insumo sea un poco más económico para que la venta no se vuelva un tenis carísimo. Por ejemplo, los Adidas Parley están más o menos en 3,000, 3,500 pesos, ese es el costo comercial de los tenis, pero claro, pensar en unos tenis como estos, ahorita les voy a decir de qué son, ¿no? Pensaríamos que estarían alrededor de los 8,000 pesos más o menos, lo cual para una empresa como Adidas, a menos de que haga colaboraciones muy específicas, no es necesariamente lo más idóneo a nivel de marca y de comercio. BioSteel son unos tenis que surgen en 2016 como el prototipo de Adidas de seda de araña, de una seda sintética de araña, ¿no? Y cuando digo sintética es porque la seda de araña, de la telaraña de araña, se produce en un laboratorio a partir de la réplica de la proteína que produce la araña, que se pone en una levadura y se fermenta como se fermenta la cerveza. Después sale un filamento líquido, ese filamento se saca de las grandes tinas de fermentación y se convierte en un textil. Y es ese textil que ustedes están viendo que se ve del hilo atrás. ¿Qué tiene de maravilloso esto? Una es la resistencia, es bastante resistente. De hecho, los chalecos, esta investigación se inició como muchas otras, como el GPS, el internet y demás, pues evidentemente en un área bélica, y los primeros que hicieron investigaciones para esto fue el área de exoesqueletos del gobierno de Estados Unidos para evidentemente el ejército. Se estaban haciendo pruebas para los chalecos antibalas. Hoy se cree que ya en campo Estados Unidos tiene chalecos antibalas hechos de seda de araña porque es bastante resistente. Entonces, una es la resistencia. Otra es que es hipoalergénico, la otra es que está hecho en laboratorio, por lo que nosotros podemos modificar genéticamente la resistencia, el grosor, el color y una serie de elementos. Es decir, esto viene de la lógica natural, pero ya no está hecho con las arañas per se, porque tendríamos que imaginar que para hacer unos tenis, imagínense que este cuarto que está aquí está lleno de telarañas de arañas con arañas reales que están tejiendo una telaraña y que yo tengo que utilizar esa pequeña telaraña para hacer tenis, pues se hace casi que insostenible. Sin embargo, si hay un artista que hace esto en tiempo real y se llama Tomás Saraceno, y Tomás, no les traje las imágenes, Tomás hace proyectos en donde construye también como pequeñas telas
a partir de seda de araña y con telarañas en tiempo real. De hecho, su estudio está lleno de cultivos de arañas, creando telarañas, y es muy espeluznante ver su taller. Pero bueno, esto no lo podía hacer una empresa como Adidas, ¿no? Y tampoco lo podía hacer una empresa como North Face, porque simplemente no da la capacidad de venta para una industria como esta. Pero ¿qué sucede con estos tenis? Con estos tenis sucede algo muy importante. Se abre la puerta a una nueva industria, ampliamente llamada así, a una nueva industria de materiales que, provenientes de un sistema vivo o de la naturaleza, tienen otras aplicaciones. Lo que no dije es que también son biodegradables. Este textil tiene la capacidad de ser biodegradable, lo cual evidentemente mejora mucho más la cuestión de pensar que no utilizamos textiles que no se degradan, ¿no? O plásticos que no se degradan. Y da esa capacidad también, y también abre la puerta para pensar los materiales desde otro lugar. Yo vengo diciendo desde hace más o menos 8 años que el futuro de los materiales es lo biológico. Y es lo biológico porque muchos de los nuevos materiales van a suceder en el laboratorio. Vamos a replicar carnes, vamos a replicar textiles en el laboratorio con una lógica biológica, pero que no necesariamente ocurre per se en la naturaleza, ¿no? Entonces, estos son los tenis de Adidas, y esta es la Moon Parka de North Face, que también sale en 2016, que tiene una cantidad de premios internacionales por una sencilla razón. Es una parka para esquí, o sea, para el deporte, ¿no? Y es tan resistente, no deja pasar. Evidentemente, también al ser resistente tiene la capacidad de conservar la temperatura, por lo que no se rasgan tan fácil. Uno de los problemas cuando practicas esquí es que a veces la ropa puede rasgarse, o la temperatura, pues hay una serie de presiones en la temperatura. Entonces, tampoco está producida todavía completamente de manera masiva. Está esa, y hay otros 3 prototipos. No está a la venta, básicamente lo que hacen es llevarla en exhibición. Sin embargo, la investigación sigue porque la están mejorando. No la está haciendo la misma empresa que para Adidas. Para Adidas la está haciendo una empresa de Berlín, y para Moon Parka la está haciendo otra empresa que además está desarrollando otra serie de materiales. La información que tenemos es que la de North Face sí ya va a estar a la venta, y la de Adidas, y los tenis de Adidas no sabemos cuándo están a la venta. Sin embargo, el punto no es si están a la venta o no necesariamente todavía, sino la importancia que esto genera pensando en otro tipo de materiales. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hoy, y que ya es una realidad, porque hace 10 años no lo era, y porque hace 10 años, cuando la primera vez que yo presenté un proyecto de intervención en cuestiones de cultivo de tejidos, haciendo pieles y haciendo carne, la gente creía que no era posible. Hoy ya es posible, está sucediendo en laboratorios en Europa, en Estados Unidos, y aunque no lo crean, en México, que hemos cultivado piel desde hace muchísimos años en la Ciudad de México, en el Hospital Gea González, es donde hacemos crecer piel. La única diferencia es que esto se aplica al diseño y a la industria, y lo que se hace en la Ciudad de México se aplica con fines médicos para personas quemadas, que se crece ese trozo de piel en bioreactores, que son como si fuera una incubadora, en donde tienen cantidades de nutrimentos específicos, se hace crecer el pedazo de piel, y luego se le aplica a la persona en donde tenga la quemadura. Esto se hace desde hace bastantes años. Sin embargo, la aplicación no ha salido del entorno médico hacia un entorno evidentemente industrial o comercial o empresarial. Este es el ejemplo de que ya está saliendo, y eso abre un panorama impresionante para pensar los materiales desde otro lugar, pero también para pensar sus posibilidades. Y esto es lo importante. Las posibilidades de los materiales no solo son cuando salen a la empresa o a la industria, sino cuando esa industria visibiliza que ya estamos en una nueva época de materiales. Y estos nuevos materiales no son reemplazos únicamente, son opciones y diversidades materiales. Es decir, yo puedo pensar, cuando pienso en un papel de algodón, pero también puedo pensar en un papel bacterial, y puedo elegir cualquiera de los dos por sus capacidades de resistencia y porque se aplican más o mejor para ciertos proyectos. Esto es algo que no estábamos teniendo en la época industrial,
porque la época industrial lo que nos dio fue una lógica material muy específica con la cual todos no pensamos en la historia de ese material o en el pasado, en cómo se fabricó o en que puedo tener opciones. Lo que están viendo atrás, yo tendré que decir que yo soy artista biológica y me encanta decirlo porque usualmente me confunden con bióloga o con diseñadora o con ingeniera. Yo no soy ingeniera, ni diseñadora, ni bióloga, o tal vez soy todo, pero lo he ido aprendiendo de manera autodidacta y eso me gusta mucho porque he colaborado con centros de investigación y he colaborado también con diseñadores y demás, pero yo me asumo básicamente como una artista biológica y como desde el campo de las artes hemos ido evolucionando hacia una vinculación y una interrelación con lo científico, ¿no? Y evidentemente también con el campo del diseño. ¡Salud! Y con el campo del diseño. Entonces, mucho de lo que hacemos, mi estudio se llama Biology Studio. El estudio está en la Ciudad de México. Me gusta siempre decir que nosotros no somos productores de materiales, somos una plataforma de investigación y divulgación sobre nuevas culturas materiales y biomateriales, no solo biomateriales, sino también pensar los materiales desde otro lugar nos da capacidades infinitas de reaprovechar lo que tenemos, desde el plástico o desde el papel que ya tenemos, ¿no? Que ya tenemos cosas hechas y a veces nosotros estamos pensando y pensando en nuevas cosas y no aprovechamos lo que tenemos. Pensar en una nueva cultura material también implica pensar el material que tenemos desde otro lugar. Entonces, mucho de lo que hacemos en Biology, tenemos un programa educativo que es básicamente, está conformado por talleres que hablan sobre cultura material, sobre historia material, sobre biomateriales, sobre biopolímeros, ¿no? Sobre biocompuestos, sobre celulosas bacterianas. Tenemos todo un programa. Tenemos el otro programa de investigación y acompañamiento en donde damos salida más o menos a 3 o 4 proyectos por año, ya sea en la plataforma de investigación, es decir, ¿qué hacemos? Asesoramos la investigación. Si esta investigación va, no sé, ahora estamos investigando con una chica utilizar la fibra de piña y ustedes dirán, bueno, pues la fibra de piña genera un textil que se utiliza en Sudamérica y en Asia, pero en México no aprovechamos las fibras de piña, mayoritariamente no usamos la fibra de piña. La fibra de piña, para que ustedes tengan una noción, se parece al henequén en cuanto a textura y tiene esa resistencia, es muy dura, no es sencilla de obtener, pero podríamos tener una industria de la fibra de piña porque tenemos altos porcentajes de residuos de piña. Entonces, lo que hacemos nosotros es acompañar esa investigación y ver viabilidades de esa investigación. Y en otros casos, también lo que hacemos es vincular con personas que pueden darle un análisis específico a ese material o a ese desarrollo o a ese proyecto. No lo hacemos todo nosotros y no nos gusta hacerlo todo nosotros, sino que también es un tanto de red, de hacer procesos de red, de trabajo, ¿no? Lo que ustedes están viendo en las imágenes no es mío, mayoritariamente son proyectos de nuestros alumnos e investigaciones. Lo único que es nuestro es lo que está al centro, que es un material que estamos desarrollando y que en breve lo queremos desarrollar para la industria restaurantera, para varios restaurantes. Nuestro target nos interesan los restaurantes veganos, ¿no? Que a veces lo que sucede con los restaurantes veganos es que tienen y vegetarianos, este target de decir que no están impactando el ambiente, no comiendo animales y demás, pero todo lo que utilizan entre sus materias primas o materiales pues también impactan, entonces al final terminan impactando. Vamos a hacer un piloto el próximo año de hacer unos platos de celulosa bacteriana en un biocompuesto con colágenos, ¿no? Y estamos viendo que vamos a adherir a la fórmula de tal manera que sea hidrofóbica y que sea resistente y que se conviertan en platos para ciertos restaurantes en la Ciudad de México. No nos interesa llegar a todos los restaurantes, ¿no? Vamos a empezar con 2 específicos para ver qué tanto funciona el platito, ¿no? En realidad tampoco nos interesa que sea el plato enorme para la comida, sino que usualmente si ustedes van a un restaurante te ponen como cosas a la par en un buen de platos y de cosas, entonces nosotros queremos hacer esos acompañamientos y posteriormente si funciona, entonces hacer platos ya más grandes específicamente para digamos pequeño circuito. Si después crece está muy bien. Y además nos interesa hacer un material especulativo, ¿no? Que no tiene tampoco, este es un ejercicio que hicimos en colaboración porque nos lo pidieron y nosotros accedimos.
Y sin embargo, el fin último del material era hacer un material resistente que se llama huehue. Huehue es una palabra en náhuatl que quiere decir antiguo, ¿no? En náhuatl clásico, porque ya ven que tenemos diferentes variantes, y que quiere decir antiguo porque la fórmula celulosa bacteriana es muy antigua. Nosotros, como digo, no desarrollamos propiamente materiales, hacemos proyectos y no estamos tan interesados como de manera original en el estudio en hacer un material en específico, sino acompañar procesos, ¿no? Sino estar en el proceso de investigación. Y bueno, hoy firmamos un convenio de colaboración con el Centro MAIN, específicamente para hacer una red latinoamericana e iberoamericana, pero en primera instancia latinoamericana, de espacios y centros y lugares independientes y lugares institucionales que están desarrollando e investigando este tipo de materiales y que tienen una serie de elementos en común, ¿no? Que están vinculándose. Entonces también nosotros funcionamos como una red y usualmente también lo que hacemos es que vinculamos, ¿no? De repente nos llega alguien así de, yo estoy haciendo tal cosa, no sé, estoy haciendo algo con algas y pues me interesa hacer un desarrollo y nosotros sabemos de un investigador o alguien que ya tiene un desarrollo previo y los enlazamos. Y a veces funcionan muy bien las colaboraciones, a veces no, ¿no? Eso ya no es como, no depende enteramente de nosotros. Y bueno, estos son algunos ejemplos de los diversos materiales que hay a nivel mundial. Son ejemplos nacionales, internacionales, son ejemplos de Europa, de Estados Unidos, ¿no? No tenemos tantos de Asia, fíjense qué curioso, pero en Asia su cultura y relación con lo material es completamente distinta. Entonces, no hay tantos proyectos que vengan del lado asiático, de Japón o de China. Estamos en red con 2 investigadores, pero no específicamente de centros que estén desarrollando como materiales, porque tienen otra relación con lo matérico y también con lo material. Entonces esto es como muy interesante. Lo importante aquí es hablar de que esto está sucediendo, de que hay un proceso, que está sucediendo ese proceso, porque la mayoría de las preguntas que siempre me hacen es, incluso en nuestras redes cuando pongo nuevos procesos o nuevos prototipos, la pregunta siempre es la misma, ¿ya está a la venta? Bueno, nos encantaría que estuviera a la venta ya, pero es un proceso. Y el plástico, por historia, se llevó un tiempo también para ser usado como lo usamos hoy. Entonces, estos nuevos materiales lo que nos están diciendo es básicamente que pensar la cultura material desde otro lugar ya no es solo una opción, sino una necesidad, ¿no? Nos estamos planteando preguntas muy específicas hoy porque tenemos necesidades específicas. El bioplástico y lo que estamos usando no nos está funcionando. Yo justo hablaba ayer del último informe que hizo la Universidad Autónoma de Madrid diciendo que los bioplásticos que estamos manejando en este momento para los empaques y la mayoría de las cucharas están liberando un químico y ese químico, hagan de cuenta que es a nivel nano y se convierte en un proceso tóxico a la hora de que llega a contextos de agua, es decir, al mar o en entornos donde esté húmedo. Entonces tenemos que pensar en otras materialidades, tenemos que pensar en otra cultura material. La solución no es el bioplástico, no es un material otra vez, porque hace muchos años nosotros le dimos la solución entera al plástico y el plástico puede ser maravilloso, pero no es la única opción. Y hoy estamos haciendo exactamente lo mismo, dándole esa opción de materiales al bioplástico. Hay otras opciones, ¿no? A mí me gusta llamarle materiales biológicos, ¿no? Entonces, hay otras opciones, no nos quedemos solo con estas. Y un tanto para ir cerrando y ya cerrar la charla, es al repensar nuestra comprensión de la naturaleza, podemos crear una radicalmente nueva relación entre la ciencia y la creatividad. Si seguimos pensando a la naturaleza como la pensamos y si seguimos pensando a los materiales desde el lugar donde los pensamos, difícilmente habrá procesos de innovación. El proceso de innovación lo que quiere o lo que, digamos, a lo que te invita es a pensar las cosas, los objetos, los procesos, las metodologías, las realidades desde otro lugar. No es inventar el hilo negro, no es descubrir cosas nuevas, es justo mirar con detalle lo que está ahí y generar otros procesos de aproximación, de producción,
de cultura, ¿no?, sobre esos materiales o sobre esas realidades. Entonces, la realidad es que necesitamos más materiales y que los que tenemos muchos. En nuestra historia material tenemos muchísimos materiales, pero estamos un tanto acotados a usar los mismos de siempre y luego, pues por eso, a ver el plástico como una cosa espantosa, ¿no? Y a ver casi la mayoría de las cosas que hoy usamos como cosas espantosas de uso, cuando podríamos sacarles mayores beneficios si los pensamos desde otro lugar. Y bueno, pues yo voy a cerrar con mis contactos. Siempre los invito a que nos sigan en redes y que nos sigan en nuestro Facebook. Siempre estamos subiendo información y documentación de procesos materiales, de proyectos nacionales, latinoamericanos, europeos, asiáticos y demás, casi de todo el mundo, que están generando nuevos acercamientos hacia los materiales, hacia la bioproducción, hacia la cuestión de la biología de los materiales. Y bueno, pues si tienen alguna duda o pregunta, no sé si hay espacio para dudas y preguntas, y si no, al final también, ¿no? No, comentarios. Bueno, sí. Plástico a nivel de los océanos, ¿no? Sí. Bueno, el proceso del plástico ya existente, que es un problema mundial, pues, por decirlo de alguna forma, ¿existe algún proceso biológico que pueda contribuir a degradar esa cantidad de plástico que pues ya nos está sobrepasando? Claro. Y por otra parte, ¿cuál es la tasa actual, o si existen otros países involucrados, qué tanto plástico se está acumulando a este momento, a qué velocidad se está generando más plástico, o si el proceso ya llegó a un punto en el que hay que limpiar lo que ya existe a nivel mundial? Plástico. Bueno, la recolección no la hace específicamente Adidas, la hace una fundación que se llama Parley. Y Parley, si uno la busca en internet, es Parley by Oceans, ¿no? Y entonces Parley tiene una serie de proyectos con el plástico, tiene estadísticas y demás. Yo creo que hay un asunto bastante complejo y siempre lo cuento. Yo estoy haciendo una investigación sobre las partículas pequeñas del plástico, porque, por ejemplo, los grandes especialistas dicen que lo que menos nos debería de preocupar son estas manchas de plástico en el océano, porque la mancha no ha crecido tanto en relación a los años que llevamos, es decir, de ahora a 7 años o 8 años atrás, la mancha de plástico, aunque a menudo nos dicen que es enorme, no ha crecido tan rápidamente como nosotros hubiésemos pensado. Y esto es por 2 razones que se tienen identificadas. La primera es que se empezaron a dar cuenta los científicos, los biólogos marinos, que había peces hay peces que liberan ciertas sustancias y que estas sustancias alcanzan a degradar el plástico. Y entonces este plástico, al degradarse, se convierte en pequeñas partículas. Entonces lo que dicen a menudo es que no nos preocupamos por lo que vemos, sino por lo que no vemos, ¿no? Ese es el verdadero problema. Y incluso hay indicios de también investigaciones que estas pequeñas partículas al convertirse en nanopartículas son absorbidas por los cuerpos de los peces, pero ya no estamos hablando de que se las comen, ¿no? O de que de que las están devorando, sino de que sus cuerpos las están asimilando. Y esto es un poco más complejo porque ya nos metemos con biología y con bioquímica y con una cantidad de cosas impresionantes. Cuando un cuerpo absorbe una sustancia, el cuerpo la sintetiza en el mismo cuerpo. Y entonces eso quiere decir que estos nuevos peces están mutados, ¿no? Y tienen una peculiaridad tremenda a nivel biológico. Pero yo también hace poco en una charla les contaba que a mí hay algo que me parece muy importante, que es que no sabemos el impacto del plástico todavía. Sabemos a niveles de basura y residuo, pero no lo sabemos a niveles de proceso biológico en la cadena. Entonces, por ejemplo, hay estudios también que dicen que los pequeños pedazos de plástico donde se pegan las algas y ciertos microorganismos, que justo por la basura que hay en el mar ha sido muy difícil
que estos microorganismos se vayan con las mareas a otros mares y den de comer a otros procesos de microorganismos. Lo que está haciendo el plástico, si ustedes se lo imaginan, es como si fuera una balsa. Y en la balsa, cuando va navegando, se pegan todos estos microorganismos y está dando de comer a procesos de vida de otros sistemas vivos. Entonces, en realidad ahora, contestarlo tan precisamente es un poco complicado. Hay hongos degradadores de plásticos, pueden utilizarse procesos de remedación para de alguna manera ir descomponiendo el plástico, pero yo creo que la naturaleza es tan hábil y tan inteligente que generará sus propios procesos. Por eso yo siempre digo, la naturaleza se va a regenerar, pero ojo, no se va a regenerar con nosotros en ella. Nosotros no vamos en el proceso de regeneración. Claro, sí podemos pensar, no sé, yo iba en el centro, antier fui a visitar el centro de Guadalajara y de repente estuve en una zona que olía bastante mal el agua que salía de las coladeras y era una cosa brutal. Y yo siempre cuento esta anécdota, en la Ciudad de México había el mismo problema pero 4 veces más, ¿no? Y olía horrible el centro de la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México. Y entonces lo que hicieron fue un proceso de remedación de aguas a través de biotecnología y microorganismos para quitarle el aroma y funcionó. La verdad es que es de las pocas cosas que han implementado con programas biológicos y biotecnológicos que funcionan muy bien. Entonces en el mar seguramente podemos hacer algún tipo de proceso, pero el mar en sí mismo lo está haciendo ya y además lo está haciendo a una capacidad impresionante. Es que yo de verdad, o sea, solo de pensar que los peces ya asimilan las sustancias que tiene el plástico, me parece una cosa impresionante. Pensemos en todos los desbalances que hay en el mar. Digo, el ecosistema más contaminado es el mar, ¿no? Entonces, ahora mismo no hay un proyecto específico para degradar el plástico en el mar. No lo hay como de manera precisa, porque hablar del mar implica de hablar también de sustancias que están interrelacionando. Entonces, como yo siempre digo, cuando tú tratas de solucionar un problema, a veces estás ocasionando 3 más. Entonces, en el caso específico de los contextos de ambiente, a veces el problema es ese. Y bueno, yo solo haría aquí un apartado. Nosotros como naturaleza tenemos un acotado súper pequeñito. Entonces, cuando pensamos en un contexto, no pensamos en todo lo que está interrelacionado y damos esa solución y se convierte en otro impacto ambiental. Pensemos en los eucaliptos que alguna vez la Ciudad de México llevó a la Ciudad de México para reforestar una zona y bueno, lo que pasó es que no tenían claro que los eucaliptos pues desecan el territorio y se volvió un territorio árido y eso ha pasado en muchas partes del país y de otras partes del mundo, no solo en México. Y entonces el asunto es que hay que pensar muy bien qué proceso vamos a usar para degradar. Sí hay opciones, pero no totalmente para el mar. O sea, porque cuando hablamos de biodegradabilidad, hablamos de biodegradabilidad en el mar, en la tierra, en un tiradero de basura, etc., etc. Entonces, y los datos específicos yo no los tengo tan claros, ¿no? Porque además van variando y depende de un lado que del otro. Y yo más bien me quedaría más con que en lo que tenemos que empezar a poner atención es en lo que no estamos viendo, en cómo se está procesando el plástico. El plástico ya es un problema y no es per se solo el plástico, es el consumo que tenemos del plástico, ¿no? No sé si la conozco. ¿Quién más? ¿Algo más? Sí. Gracias, le agradezco su conferencia y la duda es la siguiente, desde el aspecto legal, ¿cuál ha sido su experiencia con respecto a la creación de estos materiales? Porque pues tienen que cumplir las normas oficiales mexicanas o tienen que implementar nuevos estándares en cuanto a dureza, como usted dice, que deben de ser biodegradables, pero así como también se crean nuevos tipos de organismos genéticamente modificados, como usted comentó acerca de este tipo de césped que ya tenía un olor a jazmín, o bueno, puede ser un montón de ejemplos. Y pues hay reglas así que sí blindan perfectamente bien las cosas. Por ejemplo, el maíz, pues ya Bayer y Monsanto le dio en la torre genéticamente a muchas cosas y ahorita dijeron, no, ya no se le mueve nada, pero para su propósito es bastante provechoso. Entonces, ¿cuál ha sido el desarrollo? Bueno, yo ahí también haría la división, por ejemplo, hablando de Monsanto y de esto,
yo no estoy en contra de los organismos modificados genéticamente, es decir, de la transgenia. En México, en Guanajuato, tenemos toda la estructura genética del maíz y es el maíz transgénico. Si nosotros no tendríamos por qué importar maíz de Estados Unidos porque tenemos toda la estructura y es una estructura que funciona bastante bien. El asunto con la cuestión de los transgénicos y de los organismos modificados genéticamente es cuando hay campos de interés, ¿no? Y entonces, ¿bajo qué rubro tú modificas y permites que se modifique? En el caso de Monsanto, pues hay una serie de permisiones que se ha hecho y utiliza una serie de sustancias que hacen que incluso se vuelva un monocultivo y dañe las tierras, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Hablando como de modificación genética. Y luego lo otro, hace un ratito sí platicábamos justo de la problemática, pues de que siempre, que más que problemática es más bien un reto, cuando estás generando un nuevo material, ese es el proceso complejo, llegar a toda la serie de análisis que tú tienes que de alguna manera cumplir para que ese sea un material resistente, capaz, ¿no? Que puedas venderlo, que hablábamos con la maestra Rocío, que teníamos que haber, o sea, tienes que pasar forzosamente por COFEPRIS, por una serie de validaciones. Pero yo también creo que esto es una oportunidad, porque hay espacios en blanco. Es decir, hay cosas que tienen estos materiales que no están consideradas, no todos los materiales quieren tener las mismas salidas. Entonces hay un espacio en blanco que todavía no existe y que se va a construir. Ese es el espacio aprovechable para cuestiones legales, ¿no? Entonces hay que hacer todo un proceso de estructura legal, de jurisprudencia, de todo, la estructura de qué vamos a tomar en cuenta para poder certificar estos nuevos procesos materiales, desde dónde, qué tenemos que generar. Entonces son espacios de oportunidad, no es sencillo porque es un proceso que lleva tiempo y depende también de la aplicación que quieras darle al material. No, o sea, lo primero que hacen usualmente es la patente y luego, dependiendo de la salida del material, si es con cuestiones de cualidades hacia la medicina, hacia la industria alimenticia, bueno, depende, los parámetros son distintos. Si es para la textil, ¿no? Entonces ahí va variando y hay algunos que se llevan más tiempo y que tienen otras complejidades, ¿no? Entonces yo creo que también esos espacios son oportunidades. Y el otro debate que está a nivel internacional es justo el que está sucediendo de modificación al interior de los laboratorios, ¿no? Cómo se rigen, si bien hay leyes y reglamentaciones y leyes de biotecnología y demás, pues siempre la pregunta es ¿hasta dónde? Y también tenemos que pensar que tenemos vinculados no solo centros de investigación, sino también a industrias que tienen intereses específicos y que ahí pues entonces hay que tener muy claro para qué haces qué cosa, ¿no? No sé si… Bien. Muchas gracias, Edith. Gracias. Es un gusto que hayamos firmado un convenio con MAIN. Sí. Los invitamos también a conocer nuestro centro de materiales, que realmente ya va a estar exponiendo materiales justamente que Edith nos va a estar proporcionando. Y bueno, pues básicamente te queremos agradecer que hayas aceptado esta invitación. Te hacemos entrega de un reconocimiento. Y Gracias. pues esperen próximas pláticas también. Muchas gracias, Edith. Gracias.